Welcome to my channel. En el día de mi viaje de vacaciones escuché a mi nuera hablando con mi hijo por teléfono. Estaba en la sala de mi casa. Yo estaba en el pasillo recogiendo las últimas cosas antes de salir. Ella no sabía que yo podía escucharla. Perfecto. Mientras tu madre está fuera, ya voy a hacer la mudanza de todos mis muebles a la casa de ella. Me quedé paralizada. El bolso casi se me cae de las manos. Pero no hice ruido. No dije nada. Seguí escuchando. Ya hablé con los del camión, mi amor. Llegan en 2 horas. Vamos a empezar por la habitación grande. Esa va a ser nuestra recámara principal. La de tu mamá la movemos al cuarto del fondo. Es más chico, pero ella no necesita tanto espacio. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi propia nuera. En mi propia casa. Planeando robarme mi hogar mientras yo estaría de viaje. No te preocupes. Cuando ella regrese, todo va a estar listo. Le vamos a decir que fue una sorpresa. Que lo hicimos para cuidarla mejor. Ya sabes cómo es. Al principio va a protestar, pero después se acostumbra. Siempre se acostumbra. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Siempre se acostumbra. Como si yo fuera un mueble viejo que se puede mover de lugar sin permiso. Como si mi opinión no valiera nada. Como si esta casa que compré con mi esposo hace 40 años no fuera mía. Apreté los puños. Respiré despacio. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a fingir. Iba a actuar como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Caminé hacia la sala con naturalidad. Lorena seguía con el teléfono pegado a la oreja. Cuando me vio sonrió. Una sonrisa falsa. Una sonrisa que ahora entendía perfectamente. Ya me voy, hija. El taxi debe estar por llegar. Que tengas buen viaje, suegra. Descansa mucho. Nosotros vamos a estar pendientes de la casa. Pendientes de la casa. Qué ironía tan cruel. Gracias, Lorena. Nos vemos en unos días. Salí de mi casa con el bolso en la mano. Cerré la puerta con suavidad. Caminé hacia la calle. El taxi ya estaba esperando. Ahora estoy parada frente al vehículo con mi bolso en la mano derecha y las llaves de casa a la izquierda. El conductor ya acomodó mi equipaje en el maletero y me mira esperando que suba. Pero yo necesito un segundo más. Un segundo para procesar lo que acabo de escuchar. Un segundo para asegurarme de que esto es real y no una pesadilla. El conductor carraspeó. Señora, ¿está todo bien? Olvidó algo adentro. Negué con la cabeza. Forcé una sonrisa. Una de esas sonrisas que he perfeccionado durante 67 años de vida. Sonrisas que esconden dolor. Sonrisas que disimulan rabia. Sonrisas que protegen secretos. No, ya está todo. Podemos irnos. Subí al taxi. Cerré la puerta con suavidad. Miré hacia la ventana de mi sala una última vez. Lorena seguía ahí adentro. Probablemente ya estaba midiendo los espacios. Probablemente ya estaba decidiendo qué muebles míos iba a tirar a la basura para hacer lugar a los suyos. El taxi arrancó. Avanzamos media cuadra. 1 cuadra completa. 2 cuadras. Y entonces saqué mi teléfono celular del bolso. Busqué en mis contactos el nombre que necesitaba. Dr. Vicente Martínez. Mi abogado. El mismo que me ayudó con los papeles de la casa cuando murió mi esposo. El mismo que me asesoró cuando Mauro intentó convencerme de poner la propiedad a nombre de los dos por si algo te pasa, mamá. Marqué el número. Esperé. 1 timbre. 2 timbres. Fátima, buenos días. ¿Cómo estás? Vicente, necesito tu ayuda. Ahora mismo. Es urgente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No temblaba. No se quebraba. Era la voz de una mujer que acababa de tomar una decisión. Dime qué necesitas. Mi nuera está en mi casa en este momento, planeando mudarse sin mi autorización. Escuché todo. Va a traer un camión de mudanzas en menos de 2 horas. Necesito que tomes medidas legales inmediatas. Necesito que protejas mi propiedad. Y necesito que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pero no era un silencio de duda.
Era un silencio de alguien que está pensando rápido, de alguien que está armando un plan. Escúchame bien, Fátima. Voy a hacer 3 llamadas. La primera a un juez amigo que me debe un favor. La segunda a la policía. La tercera a un cerrajero de confianza. En 3 horas tu casa va a estar protegida legalmente y físicamente. Pero necesito que me confirmes algo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que activemos este proceso no hay vuelta atrás. Miré por la ventana del taxi. Las calles de mi barrio pasaban rápido. Las mismas calles que recorrí durante 40 años. Las mismas calles donde crié a mi hijo. Las mismas calles donde caminé de la mano con mi esposo. Las mismas calles donde construí mi vida. Estoy completamente segura, Vicente. Haz lo que tengas que hacer. Perfecto. Mantén tu teléfono encendido. Te voy a estar informando de cada paso. Y Fátima, hiciste bien en llamarme. Colgué el teléfono. Lo guardé en mi bolso. Respiré profundo por primera vez en los últimos 10 minutos. El taxista me miraba por el espejo retrovisor. Creo que escuchó parte de la conversación. Pero no dijo nada. Solo siguió manejando. Yo miré hacia adelante. Hacia la carretera que me llevaría al aeropuerto. Hacia el viaje que había planeado durante meses. Un viaje que ya no me importaba tanto como hace una hora. Porque ahora lo único que me importaba era recuperar lo que era mío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vicente. Primera llamada hecha. El juez está preparando una orden de protección de propiedad. Segunda llamada en proceso. La policía estará en tu domicilio en 90 minutos. Tercera llamada hecha. Cerrajero confirmado para cambio de cerraduras. Todo bajo control, Fátima. Respira tranquila. Leí el mensaje 2 veces. 3 veces. Y entonces algo extraño sucedió. Sonreí. Pero esta vez no fue una sonrisa falsa. No fue una sonrisa de esas que esconden dolor. Fue una sonrisa real. Una sonrisa de poder. Una sonrisa de mujer que acaba de descubrir que todavía tiene fuerzas para defender lo suyo. Porque Lorena cometió un error. Un error enorme. Pensó que yo era débil. Pensó que yo era fácil de manipular. Pensó que podía entrar a mi casa como si fuera suya y reorganizar mi vida como si yo no existiera. Pero se equivocó. Yo soy Fátima Godínez. Tengo 67 años. Soy viuda. Soy madre. Soy dueña de mi propia casa. Y nadie, absolutamente nadie, me va a quitar lo que es mío sin pelear. El taxi siguió avanzando. Yo seguí mirando por la ventana. Pero mi mente ya estaba de regreso en mi casa. Imaginando la cara de Lorena cuando la policía tocara el timbre. Imaginando su sorpresa. Su vergüenza. Su derrota. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que había olvidado. Sentí control. Sentí poder. Sentí que mi vida me pertenecía nuevamente. 3 horas después mi teléfono volvió a sonar. Era Vicente. Fátima, todo salió exactamente como lo planeamos. ¿Qué pasó? La policía llegó a tu casa hace 20 minutos. Lorena ya había empezado la mudanza. Tenía un camión estacionado en la entrada. 2 hombres estaban bajando muebles. Cuando los oficiales se identificaron, ella intentó decir que tenía tu permiso. Pero yo ya les había enviado copia de los documentos de propiedad. Les mostré que la casa está únicamente a tu nombre. Y les expliqué que existía una denuncia previa por intento de ocupación ilegal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Y entonces los oficiales le pidieron que detuviera la mudanza inmediatamente. Lorena se puso histérica. Empezó a gritar que era la nuera, que tenía derecho, que tú le habías dado permiso verbal. Pero los vecinos salieron. Y varios de ellos confirmaron que nunca te vieron dar ninguna autorización. Que de hecho te vieron salir hace unas horas con tu equipaje para tu viaje. No podía creer lo que estaba escuchando. Los vecinos me defendieron. Exactamente. Y cuando Lorena se dio cuenta de que no tenía salida, intentó llamar a Mauro. Pero él no contestó. Imagino que estaba trabajando y no quería involucrarse directamente. Cobarde. Esa palabra me dolió. Porque era verdad.
Mi hijo era un cobarde. Dejó que su esposa hiciera el trabajo sucio mientras él mantenía las manos limpias. ¿Qué pasó después, Vicente? La policía le ordenó sacar todos los muebles que ya había metido. Le dieron 30 minutos. Ella lloró. Suplicó. Pero las órdenes son órdenes. Los hombres del camión tuvieron que volver a cargar todo. Y cuando terminaron los oficiales, le advirtieron que si intentaba regresar sin tu autorización expresa y por escrito, iba a enfrentar cargos por allanamiento. La arrestaron. No fue necesario. Pero quedó registrada la denuncia. Y Fátima, ¿hay algo más? Dime. Los vecinos aplaudieron cuando ella se fue. Sé que muchas de ustedes que están leyendo esto en este momento entienden exactamente lo que estoy sintiendo. Sé que hay mujeres ahí afuera que han pasado por algo similar. Mujeres que dieron todo por sus hijos. Mujeres que trabajaron hasta el cansancio para darles un techo. Mujeres que sacrificaron sus propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y mujeres que al final fueron tratadas como si no valieran nada. Me llamo Fátima Godínez. Tengo 67 años. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres de mi generación aprendimos que el valor de una madre se mide por cuánto es capaz de soportar en silencio. Nos enseñaron a aguantar, a perdonar, a poner la otra mejilla, a sonreír aunque por dentro estemos muriendo. Nos dijeron que una buena madre nunca abandona a sus hijos, que una buena madre siempre perdona, que una buena madre se sacrifica hasta el último aliento. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a defendernos. Nadie nos dijo que el amor de madre no significa ser pisoteada. Nadie nos explicó que podemos amar a nuestros hijos y al mismo tiempo ponerles límites. Porque durante años creí que si le decía que no a Mauro significaba que era mala madre. Creí que si no cedía ante sus peticiones, lo estaba rechazando. Creí que mi trabajo era hacer su vida más fácil, aunque eso significara hacer la mía más difícil. Y déjenme decirles algo. Esa creencia casi me destruye. Ahora estoy sentada en la sala de espera del aeropuerto. Mi vuelo sale en 2 horas. Pero yo no puedo concentrarme en nada más que en mi teléfono. Esperando noticias. Esperando confirmaciones. Esperando saber que mi casa está a salvo. La gente pasa a mi lado arrastrando maletas. Familias con niños. Parejas tomadas de la mano. Hombres de negocios revisando sus computadoras. Todos tienen sus propias vidas. Sus propios problemas. Sus propias historias. Y ninguno de ellos sabe que la mujer mayor sentada en la silla de la esquina acaba de iniciar una guerra silenciosa contra su propia familia. Porque eso es lo que es. Una guerra. Y aunque no haya armas ni sangre, es igual de dolorosa. Tal vez más. Porque cuando tu enemigo es alguien que salió de tu propio cuerpo, el dolor es diferente. Es profundo. Es íntimo. Es el tipo de dolor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la familia. Miro mi teléfono otra vez. Han pasado 10 minutos desde que hablé con Vicente. 10 minutos que se sienten como 10 horas. Me pregunto qué estará pasando en mi casa en este momento. Me pregunto si Lorena ya se dio cuenta de que cometió un error. Me pregunto si Mauro ya sabe lo que hice. Me pregunto si me odia. Y me sorprende darme cuenta de que esa última pregunta ya no me duele tanto como debería. Porque algo cambió en mí cuando escuché esa conversación. Algo se rompió. Pero no de la manera mala. Fue como cuando rompes una jaula. Sí, hay destrucción. Pero también hay libertad. Una mujer mayor se sienta a mi lado. Debe tener más o menos mi edad. Tal vez un poco más. Tiene el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante. Lleva un vestido sencillo pero bien planchado. Y cuando me mira me sonríe con esa sonrisa que solo las mujeres de nuestra generación sabemos dar. Esa sonrisa que dice: yo también he vivido. Yo también he sufrido. Yo también sé lo que es cargar el mundo en los hombros. ¿Viaja sola?, me pregunta. Asiento con la cabeza. Yo también. Es la primera vez en 40 años que viajo sin mi esposo. Falleció hace 6 meses. Lo siento mucho. Gracias, querida. Pero ¿sabes algo? Aunque lo extraño todos los días, también descubrí que puedo hacer cosas por mi cuenta. Que no necesito permiso de nadie para vivir mi vida.
que a esta edad todavía tenemos derecho a ser felices. Sus palabras me golpean en el pecho. Porque tiene razón. Tenemos derecho a ser felices. Incluso si esa felicidad significa decepcionar a las personas que esperan que sigamos sacrificándonos por ellas. ¿Tiene hijos? Le pregunto. 3. 2 hijas y un hijo. Las niñas son maravillosas. Me llaman todos los días. Me visitan. Me incluyen en sus vidas. Pero mi hijo. Hace una pausa larga. Mi hijo cree que porque es hombre y porque es el menor tiene derecho a más. Derecho a mi casa. Derecho a mi dinero. Derecho a mi tiempo. Y durante años yo se lo permití. Hasta que un día me di cuenta de que él nunca iba a estar satisfecho. Que siempre iba a querer más. Y que si yo no ponía un límite iba a terminar sin nada. Me quedo mirándola. Es como si estuviera escuchando mi propia historia salir de la boca de otra persona. ¿Qué hizo? Le dije que no. Simple como eso. Le dije que mi casa era mía. Que mi dinero era mío. Y que si quería algo en la vida tendría que trabajar por ello como hicieron sus hermanas. Se enojó. Me gritó. Me dijo cosas horribles. Pero yo mantuve mi posición. ¿Y sabes qué pasó después de 6 meses de no hablarme? Regresó. Más humilde. Más maduro. Y me pidió perdón. ¿Y usted lo perdonó? Lo perdoné. Pero no olvidé. Y los límites siguen ahí. Porque el perdón no significa volver a ser ingenua. El perdón no significa dejar que te pisoteen otra vez. El perdón significa soltar el rencor, pero mantener la dignidad. Esas palabras se quedan conmigo. Soltar el rencor, pero mantener la dignidad. La mujer se levanta. Toma su pequeño bolso de mano. Ese es mi vuelo, querida. Fue un placer hablar contigo. Y no sé qué situación estés atravesando, pero puedo ver en tus ojos que es algo importante. Solo quiero decirte una cosa. Tú vales. Tu paz vale. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Se aleja caminando despacio. Y yo me quedo ahí sentada con lágrimas en los ojos. Porque a veces el universo pone en tu camino exactamente a la persona que necesitas encontrar en el momento exacto en que necesitas encontrarla. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de Vicente. Actualización. El cerrajero ya llegó a tu casa. Está cambiando todas las cerraduras. Puerta principal, puerta trasera y reja del jardín. Te voy a enviar las llaves nuevas por mensajería express a la dirección donde te vas a hospedar. Las tendrás mañana por la mañana. Respondo rápidamente. Gracias, Vicente. No sabes cuánto te agradezco todo esto. Fátima, es mi trabajo. Pero más allá de eso me alegra ver que finalmente estás tomando control de tu vida. Tu esposo estaría orgulloso de ti. Esa última frase me quiebra. Mi esposo. Roberto. Han pasado 5 años desde que murió y todavía hay días en que despierto esperando verlo a mi lado. Todavía hay momentos en que quiero contarle algo y agarro el teléfono antes de recordar que ya no está. Todavía extraño su risa. Su manera de abrazarme. Su forma de hacerme sentir que todo iba a estar bien. Roberto nunca le cayó bien Lorena. Desde el primer día que Mauro la trajo a casa, Roberto me dijo: esa muchacha no te quiere suegra, te quiere casa. Y yo me reí. Le dije que estaba exagerando. Que era solo porque era sobreprotector conmigo. Pero Roberto tenía razón. Siempre tuvo razón. Y me duele saber que él no está aquí para ver que finalmente escuché sus advertencias. Cierro los ojos. Respiro profundo. Y por primera vez en mucho tiempo me permito sentir todo. El dolor. La rabia. La decepción. La tristeza. Pero también la fuerza. El poder. La determinación. Porque todas esas emociones pueden coexistir. Puedo estar triste por la familia que pensé que tenía y al mismo tiempo estar orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo. Anuncian mi vuelo por los altavoces. Es hora de abordar. Me levanto. Tomo mi bolso. Camino hacia la puerta de embarque. Y con cada paso que doy siento como si estuviera dejando atrás a la vieja Fátima. La Fátima que tenía miedo. La Fátima que se callaba. La Fátima que creía que ser buena madre significaba dejarse destruir. Subo al avión.
Encuentro mi asiento junto a la ventana. Me acomodo. Me pongo el cinturón de seguridad. Y mientras el avión empieza a moverse por la pista, me permito mirar hacia atrás. Hacia la ciudad que estoy dejando temporalmente. Hacia la casa que está siendo protegida en este momento. Hacia la vida que estoy reconstruyendo pedazo por pedazo. El avión despega. La ciudad se hace cada vez más pequeña. Las casas parecen de juguete. Los autos parecen hormigas. Y yo me siento liviana por primera vez en años. Como si hubiera estado cargando un peso enorme en los hombros y finalmente me hubiera permitido soltarlo. Cierro los ojos. Y aunque sé que lo que viene no será fácil, también sé que estoy lista. Lista para enfrentar a Mauro. Lista para poner límites. Lista para recuperar mi vida. Porque esta historia apenas está comenzando. Y esta vez el final lo voy a escribir yo. Para entender cómo llegué hasta aquí necesito llevarlas 5 años atrás. Al día en que todo cambió. Al día en que mi esposo Roberto cerró los ojos por última vez y yo me quedé completamente sola en este mundo. Fue un martes. Recuerdo que era martes porque los martes siempre íbamos juntos al mercado a comprar verduras frescas. Era nuestra pequeña tradición. Pero ese martes Roberto no se levantó de la cama. Me dijo que se sentía cansado, que tal vez había dormido mal. Le preparé té. Le acomodé las almohadas. Y 2 horas después estaba en el hospital viendo cómo los médicos intentaban salvarlo de un infarto masivo que no le dio ninguna oportunidad. 42 años de matrimonio se terminaron en una mañana de martes. Mauro llegó al hospital 3 horas después. No vino solo. Trajo a Lorena. En ese momento llevaban apenas 6 meses de novios. Yo casi no la conocía. Apenas habíamos hablado un par de veces en reuniones familiares. Era una muchacha callada. O al menos eso parecía. Siempre sonriendo. Siempre educada. Siempre diciendo las palabras correctas. Recuerdo que ese día en el hospital ella me abrazó. Me dijo que sentía mucho mi pérdida. Que iba a estar ahí para lo que necesitara. Y yo le agradecí. Porque en ese momento de dolor cualquier muestra de cariño se sentía como un salvavidas en medio del océano. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada objeto contaba una historia. Y yo no sabía cómo seguir viviendo en un lugar lleno de fantasmas. Mauro empezó a visitarme más seguido. Al principio venía solo. Se quedaba a cenar. Me ayudaba con cosas de la casa que Roberto siempre arreglaba. Cambiaba focos. Revisaba las llaves que goteaban. Cortaba el pasto del jardín. Y yo me sentía agradecida. Me sentía afortunada de tener un hijo que se preocupaba por mí. Después empezó a traer a Lorena. Ella cocinaba. Limpiaba. Organizaba mi despensa. Y yo pensaba que era maravilloso tener una nuera tan servicial. Tan atenta. Tan dispuesta a ayudar. Qué ingenua fui. 3 meses después del funeral Mauro me dijo que se iba a casar. Que había decidido que Lorena era la mujer de su vida. Y que querían hacerlo pronto porque ya no eran tan jóvenes y querían empezar una familia. Él tenía 34 años. Ella 29. Y yo les di mi bendición. Les ayudé a organizar la boda. Pagué el vestido de novia. Contraté el salón. Hice todo lo que una madre hace por su hijo. La boda fue sencilla pero bonita. Lorena se veía hermosa. Mauro se veía feliz. Y yo intentaba estar feliz por ellos, aunque por dentro seguía rota por la ausencia de Roberto. Porque Roberto debería haber estado ahí, caminando con nuestro hijo hacia el altar, dándole consejos de matrimonio, bailando conmigo en la fiesta. Pero su silla estaba vacía. Y yo tuve que sonreír todo el día mientras fingía que mi corazón no se estaba partiendo en dos. Después de la boda ellos se mudaron a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Rentado. Mauro trabajaba como contador en una empresa mediana. Ganaba bien, pero no lo suficiente para comprar una propiedad propia. Lorena trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Entre los dos apenas juntaban para pagar la renta, los servicios y la comida. Al principio todo parecía normal. Venían a visitarme los domingos.
Comíamos juntos. Conversábamos. Y luego se iban a su casa. Pero poco a poco empecé a notar cambios pequeños. Cambios que al principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo se volvieron patrones. Lorena empezó a hacer comentarios sobre mi casa. Comentarios que sonaban como cumplidos, pero que escondían algo más. ¿Qué casa tan grande para una sola persona? Debe ser difícil mantener todo esto limpio. Tantas habitaciones vacías. ¡Qué desperdicio! Yo no le daba importancia. Pensaba que solo estaba haciendo conversación. Pero los comentarios continuaron. Se volvieron más frecuentes. Más directos. Un día llegaron y Lorena entró directo a la habitación que había sido de Mauro cuando era niño. La que Roberto había convertido en su oficina antes de morir. Ella se quedó parada en la puerta mirando todo. El escritorio. La biblioteca. Las fotografías en las paredes. Este cuarto sería perfecto para un bebé, dijo. Tiene buena luz. Está cerca del baño. Y es lo suficientemente grande para poner una cuna, un cambiador y todo lo necesario. Me quedé helada. Porque la forma en que lo dijo no era como una observación casual. Era como si ya estuviera planeando. Como si ya estuviera midiendo el espacio en su mente. Como si ya hubiera decidido que ese cuarto iba a ser suyo. ¿Están planeando tener un bebé?, le pregunté. Bueno, todavía no. Pero algún día sí. Y cuando eso pase va a ser complicado en nuestro departamento. Es muy chico. Apenas cabemos nosotros dos. Se quedó callada por un momento. Luego me miró directamente a los ojos. ¿Usted ya pensó en qué va a hacer con esta casa cuando ya no pueda cuidarla sola? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Porque yo tenía 62 años en ese momento. Estaba perfectamente saludable. Perfectamente capaz. Perfectamente lúcida. No había ninguna razón para que alguien pensara que yo no podía cuidar mi propia casa. No he pensado en eso porque todavía puedo cuidarla perfectamente, respondí. Intenté que mi voz sonara amable pero firme. Claro que sí. Pero uno nunca sabe. Mi abuela también decía lo mismo y un día se cayó en las escaleras. Estuvo en el hospital 2 meses. Después de eso tuvo que irse a vivir con mi tía porque ya no podía estar sola. El mensaje era claro. Ella estaba plantando una semilla. Estaba preparando el terreno. Estaba empezando a construir una narrativa en la que yo era una mujer mayor frágil que en cualquier momento iba a necesitar ayuda. Ayuda que por supuesto ellos estarían dispuestos a dar. ¿A cambio de qué? Eso todavía no lo decía. Pero yo empezaba a imaginarlo. Las visitas se volvieron más frecuentes. Ya no solo los domingos. Ahora venían también entre semana. Siempre con alguna excusa. Que querían traerme comida. Que pasaban por el barrio. Que necesitaban usar mi computadora porque la de ellos estaba descompuesta. Y cada vez que venían Lorena inspeccionaba. Esa es la palabra correcta. Inspeccionaba. Abría las alacenas. Revisaba la despensa. Miraba dentro del refrigerador. Movía cosas del lugar. Y cuando yo le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que solo quería ayudar. Que quería asegurarse de que yo tuviera todo lo necesario. Que se preocupaba por mí. Pero yo sabía que no era preocupación. Era control. Ella quería conocer cada rincón de mi casa. Quería saber dónde estaba cada cosa. Quería familiarizarse con el espacio. Como un animal que marca su territorio antes de invadirlo completamente. Mauro nunca decía nada. Se quedaba sentado en la sala viendo televisión o revisando su teléfono mientras Lorena hacía su inspección. Y cuando yo intentaba hablar con él sobre los comentarios de su esposa, él me decía que estaba exagerando. Que Lorena solo quería ayudar. Que yo debería estar agradecida de tener una nuera tan atenta. Agradecida. Un día Lorena encontró una caja con joyas que Roberto me había regalado a lo largo de los años. Estaba en mi habitación. En mi armario. En un lugar privado. Pero ella entró sin tocar. Abrió el armario. Y sacó la caja. ¡Qué joyas tan hermosas, suegra! Seguro valen mucho dinero. Fueron regalos de mi esposo. Tienen valor sentimental. ¿Y qué va a hacer con ellas? Nunca la veo usarlas. Las guardo para ocasiones especiales.
Pero si nunca sale a ningún lado. Qué desperdicio tener cosas tan bonitas guardadas. Yo las usaría. Les daría el valor que merecen. No lo dijo directamente. Pero el mensaje estaba ahí. Ella quería mis joyas. Quería mi casa. Quería mi vida. Y estaba dispuesta a esperar el tiempo necesario para conseguirlo. Esa noche después de que se fueron llamé a mi hermana Lucia. Ella vive en otra ciudad, pero hablamos por teléfono casi todos los días. Le conté todo. Los comentarios. Las inspecciones. Las insinuaciones. Esa muchacha te está midiendo, Fátima. Está viendo cuánto puede tomar antes de que tú reacciones. Tienes que poner límites. Ahora. Pero es la esposa de mi hijo Lucia. No quiero causar problemas. Los problemas ya están ahí, hermana. Tú solo no los quieres ver. Y si no haces algo ahora, te garantizo que en unos años vas a estar durmiendo en el cuarto de servicio de tu propia casa mientras ellos ocupan tu habitación. Sus palabras me asustaron, porque sonaban extremas, pero al mismo tiempo sonaban posibles. Completamente posibles. Intenté hablar con Mauro. Una tarde lo invité a tomar café. Solo nosotros dos. Sin Lorena. Hijo, necesito hablarte de algo importante. Dime, mamá. Siento que Lorena está demasiado interesada en mi casa, en mis cosas, y me está haciendo sentir incómoda. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso rígido, defensivo. ¿Incómoda? Mi esposa se desvive por ayudarte y tú te sientes incómoda. No es eso, hijo. Aprecio su ayuda, pero hay límites. ¿Límites? Tú eres mi madre. Ella es mi esposa. Somos familia. No debería haber límites entre familia. Y ahí estaba. La primera señal clara de que Mauro no estaba de mi lado. Que había elegido. Y no me había elegido a mí. Los meses siguientes fueron como ver una invasión en cámara lenta. Tan gradual que si no estabas prestando atención podrías pensar que todo era normal. Pero yo estaba prestando atención. Y cada día veía cómo mi espacio se hacía más pequeño mientras el de ellos se hacía más grande. Primero fue una caja. Una sola caja que Lorena trajo un domingo. Suegra, ¿le molesta si dejamos esto aquí por unos días? Es que en el departamento ya no tenemos espacio y son cosas de la temporada pasada que no estamos usando. ¿Qué hay en la caja? Ropa de invierno. Abrigos. Suéteres. Cosas así. Solo hasta que consigamos un lugar más grande. Acepté. Porque era solo una caja. Porque eran solo unos días. Porque todavía quería creer que estaba exagerando. Que mi hermana Lucía estaba siendo paranoica. Que Lorena realmente solo necesitaba ayuda temporal. La caja se quedó en el cuarto de visitas. Una semana pasó. 2 semanas. Un mes. La caja seguía ahí. Y cuando le pregunté a Lorena cuándo la iba a recoger, me dijo que todavía no tenían espacio. Que pronto. Que tuviera paciencia. Después llegó otra caja. Y otra. Y otra más. De repente el cuarto de visitas estaba lleno de cajas con cosas de ellos. Ropa. Zapatos. Libros. Adornos. Cosas que según ellos no tenían donde guardar en su departamento. Es temporal, mamá, me decía Mauro. Solo hasta que juntemos para rentar un lugar más grande. Pero los meses pasaban y el lugar más grande nunca llegaba. Y las cajas seguían multiplicándose. Un día llegaron con un sofá. Un sofá completo. El casero nos está cobrando extra por tener muebles en el pasillo del edificio. Podemos dejarlo aquí solo por un tiempo. El sofá terminó en mi garaje, junto con una mesa de comedor, 6 sillas, una lámpara de pie, un librero. Mi garaje se convirtió en su bodega personal. Y cada vez que yo protestaba, Mauro me hacía sentir culpable. Mamá, viví sola en esta casa enorme. Tenés espacio de sobra. ¿Por qué te molesta ayudarnos? ¿No querés que estemos bien? Y yo me quedaba callada. Porque él tenía razón en algo. Yo vivía sola en una casa grande. Tenía espacio de sobra. Y si no podía ayudar a mi propio hijo, entonces, ¿para qué servía todo ese espacio? Pero Lucía no estaba de acuerdo. Fátima,
Escúchame bien. Esto no es ayuda temporal. Esto es una estrategia. Están llenando tu casa con sus cosas para que cuando decidan mudarse ya tengan la mitad de su vida instalada ahí. Y vos no vas a poder decir que no porque vas a sentir que sería cruel echarlos cuando ya están prácticamente viviendo ahí. Estás exagerando, Lucía. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué Lorena tiene llave de tu casa? Me quedé muda. ¿Tiene llave de tu casa, Fátima? Mauro me pidió una copia. Dijo que era por si algún día me pasaba algo y necesitaban entrar. Por Dios, hermana. ¿No ves lo que están haciendo? Pero yo no quería verlo. Porque verlo significaba aceptar que mi hijo me estaba manipulando. Y aceptar eso dolía demasiado. Las visitas ya no eran visitas. Eran invasiones programadas. Llegaban sin avisar. Usaban mi cocina como si fuera de ellos. Lorena abría mi refrigerador y sacaba comida sin preguntar. Mauro se tiraba en mi sofá y cambiaba el canal de la televisión aunque yo estuviera viendo algo. Se duchaban. Se quedaban a dormir siestas. Usaban mi lavadora. Y lo peor de todo es que empezaron a traer amigos. Un sábado llegaron con otra pareja. Desconocidos totales para mí. Lorena los presentó como sus mejores amigos. Y sin preguntarme si me parecía bien organizaron una reunión en mi sala. Trajeron cerveza. Pusieron música alta. Se quedaron hasta las 11 de la noche. Y cuando finalmente se fueron mi casa estaba hecha un desastre. Platos sucios. Vasos por todos lados. Ceniza de cigarrillo en mi mesa de centro. Lorena, no me gusta que traigan gente sin avisarme. Ay, suegra, no sea así. Solo fueron unos amigos. Además usted siempre está sola. Le hace bien tener vida en esta casa. Esta es mi casa. Y yo decido quién entra y quién no. Técnicamente también es la casa de Mauro. Él creció aquí. Tiene tanto derecho como usted. Esa frase me dejó helada. Porque legalmente no era cierto. La casa estaba completamente a mi nombre. Roberto y yo la habíamos comprado juntos hace 40 años. Cuando él murió quedó solo a mi nombre. Mauro no tenía ningún derecho legal sobre esta propiedad. Pero Lorena hablaba como si sí lo tuviera. Como si fuera obvio. Como si fuera natural. Empecé a encontrar cosas fuera de lugar. Mis libros movidos. Mis fotografías reubicadas. Mis muebles corridos de su posición original. Y cuando preguntaba quién había tocado mis cosas, Lorena decía que solo estaba mejorando la distribución del espacio. Es que, suegra, usted tiene todo tan amontonado. Hay que darle aire a los ambientes. Modernizar un poco. No quiero modernizar nada. Quiero que mis cosas se queden donde yo las puse. Está bien. No se enoje. Solo intentaba ayudar. Pero no era ayuda. Era apropiación. Estaba redecorando mi casa según su gusto. Estaba borrando las huellas de mi vida para imprimirlas de ella. Un día llegué de hacer las compras y encontré mi habitación con la puerta abierta. Entré y vi a Lorena midiendo las paredes con una cinta métrica. ¿Qué estás haciendo? Se sobresaltó. No esperaba que yo llegara tan temprano. Ah, suegra. Solo estaba viendo cuánto mide este cuarto. Es que Mauro y yo estamos pensando en comprar un colchón nuevo y quería saber si cabría aquí. ¿Por qué querés saber si cabe aquí? Ustedes tienen su propia casa. Bueno, ya sabe. Por si algún día nos quedamos a dormir. Sería más cómodo. Hay 2 cuartos de visitas. Pueden dormir en cualquiera de esos. Sí, pero esos cuartos son más chicos. Y este tiene baño privado. Es mucho más práctico. Estaba hablando de mi habitación. La habitación que compartí con Roberto durante 40 años. La habitación donde dormí junto a él miles de noches. La habitación donde lloré su muerte. La habitación que todavía guardaba su esencia en cada rincón. Lorena, este es mi cuarto. Y no está en discusión. Se encogió de hombros. Como usted diga, suegra. Solo era una idea. Pero la semilla ya estaba plantada. Ya había medido el espacio. Ya había imaginado su cama ahí. Ya había decidido que ese cuarto eventualmente sería suyo.
Esa noche llamé a Lucía llorando. Tenías razón, hermana. Tenías toda la razón. Me están sacando de mi propia casa de a poco. Y yo los dejé entrar. Yo les di la llave. Yo permití que pusieran sus cosas aquí. Fui una idiota. No fuiste idiota, Fátima. Fuiste madre. Y ellos aprovecharon eso. Pero todavía estás a tiempo de parar esto. ¿Cómo? Si les digo que saquen sus cosas, van a decir que soy mala madre. Que soy egoísta. Que tengo esta casa enorme y no quiero compartir. ¿Y qué importa lo que digan? Es tu casa. Tu espacio. Tu vida. No les debes nada. Les debo todo, Lucía. Soy su madre. Ser madre no significa ser tapete. Ser madre no significa dejar que te pisoteen. Tenés que poner un límite. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Pero no lo hice. Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de confirmar que la única familia que me quedaba en el mundo solo me quería por mi patrimonio. Así que seguí cediendo. Seguí permitiendo. Seguí tragándome mi incomodidad. Hasta que llegó el día de mi cumpleaños número 65. Mauro y Lorena organizaron una cena. En mi casa. Sin preguntarme. Invitaron a sus amigos. Compraron comida. Decoraron mi sala. Y cuando llegué después de pasar la tarde en el salón de belleza, me encontré con una fiesta en pleno desarrollo. En mi propia casa. Una fiesta que yo no autoricé. Sorpresa, mamá, gritó Mauro. Te organizamos una fiesta de cumpleaños. Había globos por todos lados. Un cartel enorme que decía feliz cumpleaños. Música a todo volumen. Y 20 personas que yo no conocía comiendo y bebiendo en mi sala. Intenté sonreír. Intenté agradecer. Intenté fingir que estaba feliz. Pero por dentro estaba furiosa. Porque ni siquiera en mi cumpleaños podía tener paz en mi propia casa. La fiesta duró hasta la medianoche. Cuando todos se fueron, mi casa parecía zona de guerra. Había comida pisoteada en la alfombra. Manchas de vino en mi sofá. Un vidrio roto en la cocina. Y Lorena y Mauro borrachos tirados en mi sala. Vamos a quedarnos a dormir aquí, mamá. Estamos muy cansados para manejar. Se fueron a uno de los cuartos de visitas. Y yo me quedé sola limpiando el desastre. En mi cumpleaños. A la 1 de la mañana. Con lágrimas corriéndome por las mejillas. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé café. Me senté en la cocina esperando que ellos despertaran. Porque iba a hablar. Iba a poner límites. Iba a decirles que esto no podía seguir así. Pero cuando bajaron no venían solos. Traían maletas. Mamá. Tenemos que hablar, dijo Mauro. El dueño del departamento nos subió la renta. Ya no podemos pagarla. Necesitamos quedarnos aquí solo por unos meses. Hasta que juntemos para algo mejor. Y así fue como mi hijo y mi nuera se mudaron oficialmente a mi casa. Sin preguntarme realmente. Sin darme opción de decir que no. Presentándolo como algo temporal. Como algo inevitable. Como algo que yo tenía la obligación de aceptar. Los primeros días después de que se mudaron intenté convencerme de que todo iba a estar bien. Que era solo temporal como habían prometido. Que en unos meses juntarían dinero y se irían. Que yo solo tenía que ser paciente. Que esto era lo que hacían las buenas madres. Pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Lorena tomó control de la cocina inmediatamente. Reorganizó todas las alacenas. Tiró cosas que según ella estaban vencidas, aunque no lo estaban. Cambió de lugar mis ollas. Mis sartenes. Mis platos. Todo lo que yo había organizado a mi manera durante 40 años fue reorganizado según su criterio. Es más eficiente así, suegra. Va a ver cómo cocina mejor con todo en su lugar correcto. Pero no era su lugar correcto. Era su lugar. No el mío. Y cada vez que entraba a mi propia cocina me sentía como una invitada. Como si tuviera que pedir permiso para usar mis propias cosas en mi propia casa. Empezaron a llegar paquetes. Cajas enormes de cosas que habían comprado por internet. Muebles nuevos. Electrodomésticos. Decoraciones.
todo dirigido a mi dirección. Y cuando preguntaba qué era Lorena decía que eran cosas que necesitaban para estar cómodos. Solo mientras estemos aquí, suegra. Después nos lo llevamos todo. Pero yo sabía que era mentira. Porque nadie compra un refrigerador nuevo, una lavadora de última generación y un televisor de 60 pulgadas para usar solo unos meses. Una tarde llegué de la farmacia y encontré a 2 hombres instalando aire acondicionado en el cuarto que ellos habían ocupado. ¿Qué está pasando aquí? Lorena salió del cuarto sonriendo. Suegra, es que con este calor no se puede dormir. Mauro y yo decidimos instalar aire. No se preocupe, nosotros pagamos la instalación. Pero es mi casa. No pueden hacer modificaciones sin consultarme. Bueno, técnicamente es una mejora. Estamos agregando valor a la propiedad. Debería estar agradecida. Agradecida. Otra vez esa palabra. Como si yo debiera agradecer que estuvieran transformando mi casa sin mi permiso. Intenté hablar con Mauro esa noche. Esperé a que Lorena se fuera a dormir. Lo encontré en la sala viendo televisión. Hijo, necesitamos hablar. Dime, mamá. Esto no está funcionando. Lorena está haciendo cambios en la casa sin consultarme. Me siento incómoda. Siento que ya no tengo voz en mi propio hogar. Mauro suspiró. Ese suspiro que hacen las personas cuando piensan que estás siendo dramática. Mamá, Lorena solo está tratando de que nos sintamos cómodos. ¿Qué tiene de malo eso? Tiene de malo que esta es mi casa. Y yo debería decidir qué cambios se hacen. Pero tú nunca decides nada. La casa estaba igual que hace 20 años. Necesitaba modernizarse. Yo no quiero modernizarla. Me gusta como está. Como estaba. Pues nosotros no podemos vivir en un museo, mamá. Si vamos a estar aquí, necesitamos que sea funcional. Dijiste que iban a estar solo unos meses. Se quedó callado. Evitó mi mirada. Las cosas están difíciles, mamá. La economía está mal. Los alquileres están carísimos. No es tan fácil como pensábamos. ¿Cuánto tiempo planean quedarse realmente? No lo sé. 1 año. Tal vez 2. Depende. 1 año. Tal vez 2. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. Porque sabía que 1 año se convertiría en 2. Y 2 en 3. Y eventualmente nunca se irían. Las semanas siguientes fueron una batalla constante por espacio. Por privacidad. Por control. Lorena empezó a quejarse de todo. Que la casa era muy vieja. Que las paredes necesitaban pintura. Que los pisos estaban desgastados. Que los muebles eran anticuados. Suegra, deberíamos renovar la sala. Estos muebles ya cumplieron su ciclo. Hay unas salas hermosas en la tienda del centro. Yo la acompaño a verlas. No quiero cambiar mi sala. Estos muebles me los regaló Roberto para nuestro aniversario número 20. Exactamente. Tienen más de 20 años. Ya es hora de actualizarse. No voy a tirar los muebles que me regaló mi esposo. Nadie dijo tirarlos. Podemos venderlos. O regalarlos. Hay gente que necesita muebles usados. La rabia me subió por la garganta. Pero me la tragué. Como siempre. Como me habían enseñado. Una mañana bajé a desayunar y encontré mi comedor completamente reorganizado. La mesa estaba en otra posición. Las sillas eran diferentes. El aparador donde guardaba la vajilla de porcelana de mi abuela había desaparecido. ¿Dónde está mi aparador? Lorena estaba en la cocina preparando café. Esa cosa vieja. La movimos al garaje. Ocupaba demasiado espacio. Y francamente, suegra, estaba horrible. No combinaba con nada. Ese aparador perteneció a mi abuela. Tiene más de 100 años. Y estaba perfectamente bien donde estaba. Bueno, ahora el comedor se ve más amplio. Más moderno. Ya va a acostumbrarse. Subí al garaje. Encontré el aparador arrumbado en una esquina. Cubierto de polvo. Tratado como basura. Y algo dentro de mí se quebró. No fue una ruptura grande. Fue una grieta pequeña.
Pero las grietas pequeñas eventualmente se convierten en abismos. Llamé a Lucía. Hermana, ya no aguanto más. Están destruyendo mi casa. Están borrando todo lo que fui. Todo lo que construí con Roberto. Y Mauro no hace nada. Solo defiende a Lorena. Entonces sácalos, Fátima. Es tu casa. Tienes todo el derecho. ¿Y si Mauro me deja de hablar? ¿Y si pierdo a mi único hijo? ¿Y si ya lo perdiste? Porque el Mauro que conocías nunca te hubiera tratado así. El hijo que criaste nunca hubiera permitido que su esposa te faltara al respeto de esta manera. El hombre que está en tu casa ahora es un extraño. Un extraño que te está usando. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconocía. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Tal vez lo malcrié. Tal vez le di demasiado. Tal vez le enseñé que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Los días se volvieron insoportables. Lorena dejó de disimular. Ya no pretendía ser amable. Ya no fingía respeto. Daba órdenes en mi casa como si fuera la dueña. Suegra, necesito que hoy no cocine. Vienen mis papás a cenar y yo voy a usar la cocina. ¿Tus papás vienen aquí? Sí. ¿Algún problema? Hubiera sido bueno que me avisaras antes. Se lo estoy avisando ahora. Y por favor, cuando vengan quédese en su cuarto. No quiero que mi mamá piense que vivimos en una casa donde la suegra está todo el tiempo encima. Me quedé sin palabras. Me estaba pidiendo que me escondiera en mi propia casa. Que desapareciera. Que me volviera invisible. Y lo peor es que lo hice. Me quedé en mi habitación toda la tarde mientras la familia de Lorena cenaba en mi comedor. Escuchando sus risas. Escuchando cómo hablaban de lo linda que era la casa. De lo afortunados que eran Lorena y Mauro de vivir en un lugar tan espacioso. Nadie mencionó que la casa era mía. Nadie dijo que yo existía. Era como si ya me hubieran borrado completamente. Esa noche esperé a que todos se fueran. Bajé a la cocina. Encontré un desastre monumental. Platos sucios apilados. Comida derramada. Vasos por todos lados. Y una nota de Lorena pegada en el refrigerador. Suegra, estoy muy cansada. ¿Puede lavar los platos? Gracias. Me senté en el piso de mi cocina y lloré. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por la vida que había perdido. Lloré por Roberto que ya no estaba para defenderme. Lloré por mi hijo que me había traicionado. Y lloré por mí misma por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero en medio de esas lágrimas también sentí algo más. Sentí rabia. Rabia real. Rabia que no se podía tragar. Rabia que exigía acción. Me levanté del piso. Lavé mi cara. Subí a mi habitación. Saqué una caja de zapatos del fondo de mi armario. Dentro estaban todos los documentos importantes. El título de propiedad de la casa. Mi testamento. Mis pólizas de seguro. Todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante años. Revisé cada papel. Me aseguré de que todo estuviera en orden. Y entonces tomé mi teléfono y busqué el número de Vicente Martínez. El abogado de la familia. El mismo que había ayudado a Roberto con los papeles de la casa. Eran las 11 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Pero le mandé un mensaje. Vicente, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre mi casa y mi hijo. Por favor, comunícate conmigo cuando puedas. La respuesta llegó 5 minutos después. Fátima, mañana a las 10 en mi oficina. Lleva todos los documentos de la propiedad. Guardé mi teléfono. Guardé los documentos en mi bolso. Y por primera vez en meses me sentí con un propósito. Con un plan. Con esperanza. Porque había pasado los últimos 2 años dejándome empujar. Dejándome manipular. Dejándome convertir en una sombra en mi propia casa. Pero eso se iba a terminar. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con mi mejor ropa. Me peiné. Me maquillé. Y bajé a desayunar como si fuera un día normal. Lorena estaba en la cocina. Buenos días, suegra. ¿A dónde va tan arreglada? Tengo una cita. ¿Qué tipo de cita?
Personal. Vi la molestia en su cara. No le gustaba no saber. No le gustaba no tener control sobre mis movimientos. ¿Va a regresar para el almuerzo? Porque necesito que cuide unas cosas que tengo en el horno. No voy a regresar para el almuerzo. Estaré fuera la mayor parte del día. ¿Y qué hago con la comida? Eres una mujer adulta, Lorena. Estoy segura de que puedes resolverlo. Salí de la casa sin esperar respuesta. Y mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí poder. Sentí que mi vida me pertenecía otra vez. Llegué a la oficina de Vicente exactamente a las 10. Él me recibió con un abrazo. Fátima, ¿cuánto tiempo? Lamento que nos veamos en estas circunstancias. Yo también, Vicente. Pero necesito tu ayuda. Pasé la siguiente hora contándole todo. Desde el día en que Lorena y Mauro se mudaron hasta la humillación de la noche anterior. No me guardé nada. Le mostré los documentos. Le expliqué mis miedos. Vicente escuchó todo en silencio. Tomó notas. Revisó los papeles. Y cuando terminé de hablar me miró directamente a los ojos. Fátima, legalmente la casa es completamente tuya. Tu hijo no tiene ningún derecho sobre ella. Puedes sacarlos cuando quieras. Pero es mi hijo Vicente. Lo sé. Y por eso esto va a ser difícil. Pero tienes que decidir. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Convertida en sirvienta en tu propia casa? ¿O quieres recuperar tu vida? La pregunta quedó flotando en el aire. Y yo supe la respuesta antes de decirla en voz alta. Quiero recuperar mi vida. Vicente sacó una libreta nueva y empezó a escribir. Sus movimientos eran precisos. Seguros. Como los de alguien que ha manejado este tipo de situaciones cientos de veces. Fátima, lo primero que necesitas entender es que esto va a ponerse feo. Cuando les digas que tienen que irse, no van a aceptarlo fácilmente. Van a manipularte. Van a hacerte sentir culpable. Van a decir que eres mala madre. Que eres egoísta. Que los estás dejando en la calle. Lo sé. ¿Estás preparada para escuchar eso de tu propio hijo? La pregunta me golpeó duro. Porque no estaba segura. No estaba segura de poder soportar que Mauro me mirara con odio. Que me dijera cosas horribles. Que me convirtiera en su enemiga. Pero entonces recordé la nota de Lorena pidiéndome que lavara los platos. Recordé cómo me pidió que me escondiera en mi cuarto. Recordé el aparador de mi abuela tirado en el garaje como basura. Y algo dentro de mí se endureció. Estoy preparada. Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero necesito que documentes todo. Cada modificación que hayan hecho a la casa sin tu permiso. Cada mueble tuyo que hayan movido o tirado. Cada invasión a tu privacidad. Toma fotos. Escribe fechas. Guarda cualquier mensaje o conversación que demuestre su comportamiento. Saqué mi teléfono. Empecé a tomar notas. Segundo. Vamos a redactar una notificación formal de desalojo. Legalmente tienes que darles 30 días para que encuentren otro lugar. Es poco tiempo, pero es lo que marca la ley cuando no hay contrato de arrendamiento. 30 días más viviendo así. 30 días durante los cuales vas a tener que ser muy fuerte. Porque cuando reciban esa notificación van a intentar todo para hacerte cambiar de opinión. Van a llorar. Van a prometer que cambiarán. Van a traer presión familiar. ¿Tienes alguien que te apoye en esto? Mi hermana Lucía. Bien. Vas a necesitarla. Y Fátima, una cosa más. Necesito que cambies las cerraduras el mismo día que se vayan. No un día después. El mismo día. Porque si les das chance van a intentar regresar. La conversación duró 2 horas. Vicente me explicó cada paso del proceso legal. Me preparó para cada escenario posible. Me dio el número de su celular personal y me dijo que lo llamara a cualquier hora si las cosas se ponían difíciles. Cuando salí de su oficina tenía un plan claro. Tenía respaldo legal. Y tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía determinación. Pero primero necesitaba hacer algo. Necesitaba ver mi casa con ojos nuevos. Necesitaba documentar todo lo que Vicente me había pedido.
Llegué a casa a las 3 de la tarde. Lorena estaba en la sala viendo televisión. Ni siquiera volteó cuando entré. Ya regresó, dijo sin despegar los ojos de la pantalla. No era una pregunta. Era casi una acusación. Sí. ¿Y dónde estuvo? Resolviendo asuntos personales. Esta vez sí me miró. Había desconfianza en sus ojos. ¿Qué tipo de asuntos? Personales, Lorena. No tengo que reportarte mis movimientos. Vi cómo su expresión cambió. No le gustó mi tono. Estaba acostumbrada a que yo fuera sumisa, complaciente, fácil de manejar. Bueno, como sea. Mauro llega tarde hoy. Tiene una cena de trabajo. Así que prepar comida solo para nosotras dos. Subí directamente a mi habitación sin responder. Cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. Fotos del cuarto de visitas convertido en habitación permanente de ellos. Fotos del garaje lleno con sus muebles. Fotos de mis cosas movidas del lugar. Fotos de las modificaciones que habían hecho sin permiso. Después me senté y escribí. Escribí cada incidente que recordaba. Cada falta de respeto. Cada invasión. Cada momento en que me hicieron sentir que no importaba en mi propia casa. Las palabras fluían. 2 páginas. 5 páginas. 10 páginas. Años de humillaciones silenciosas convertidas en evidencia escrita. Cuando terminé eran las 7 de la noche. Bajé a la cocina. Lorena seguía en la sala. ¿Ya va a cocinar? Tengo hambre. Hay comida en el refrigerador. Puedes calentarla. Pero yo no sé cómo funciona su estufa vieja. Entonces es buen momento para aprender. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Como si no pudiera creer que le estaba diciendo que no. ¿Qué le pasa hoy, suegra? Está muy rara. No me pasa nada. Solo estoy cansada. Bueno, pues descanse después. Primero cocine. Respiré profundo. Conté hasta 10. Lorena, yo no soy tu empleada. Si tienes hambre, cocina tú. Se levantó del sofá. Caminó hacia mí. Y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. ¿Sabe qué es su problema, suegra? Que vive en el pasado. Que no acepta que las cosas cambian. Que esta casa necesita gente joven que le dé vida. No una vieja amargada aferrada a sus recuerdos. Las palabras me dolieron. Pero esta vez no las tragué. Esta vez las escupí de regreso. Esta vieja amargada es la dueña de esta casa. Y sería bueno que lo recordaras. Vi cómo palidecía. Vi cómo sus puños se apretaban. Ya vamos a ver qué dice Mauro de esto. Dile lo que quieras. Subí a mi habitación. Cerré con seguro. Y esperé. Esperé a que llegara Mauro. Esperé a que Lorena le contara. Esperé a que viniera a tocar mi puerta exigiendo explicaciones. La espera duró 3 horas. Mauro llegó a las 10 de la noche. Escuché voces abajo. Lorena hablando rápido. Exagerando. Probablemente diciendo que yo la había tratado horriblemente. Que me había vuelto loca. Que ya no podían vivir conmigo. Después escuché pasos subiendo las escaleras. Golpes en mi puerta. Mamá. Abre. Tenemos que hablar. Estoy cansada, Mauro. Hablamos mañana. No, mamá. Hablamos ahora. Abre la puerta. Su voz tenía ese tono que usaba cuando era niño y no se salía con la suya. Ese tono demandante. Autoritario. Como si tuviera derecho a todo. Abrí la puerta. Lo encontré parado ahí con cara de enojo. ¿Qué le dijiste a Lorena? Le dije que no soy su empleada. Que si tiene hambre puede cocinar ella misma. Mamá, ella está embarazada. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. ¿Qué dijiste? Lorena está embarazada. De 2 meses. Por eso está tan sensible. Y tú la trataste horrible. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Un bebé. Iban a tener un bebé. Lo cual significaba que ahora era imposible sacarlos. Porque si lo sacaba no solo estaba echando a mi hijo.
Estaba echando a mi futuro nieto. Y ellos lo sabían. Por eso Lorena se había puesto más agresiva, más demandante. Porque sabía que un embarazo era la carta perfecta, la excusa perfecta, el chantaje perfecto. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque queríamos estar seguros. Recién nos confirmaron la semana pasada. Y mamá, esto cambia todo. No podemos irnos ahora. Lorena necesita estabilidad. Necesita cuidados. No puede estar estresada buscando departamento y mudándose. Ahí estaba. El plan completo revelado. Se iban a quedar. No solo por meses. Se iban a quedar años. Porque después del embarazo vendría el bebé. Y después del bebé vendría otro. Y otro. Y yo iba a terminar siendo la niñera en mi propia casa mientras ellos vivían su vida familiar en lo que alguna vez fue mi hogar. Mauro, necesito que salgas de mi cuarto. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿No estás feliz? ¿No te emociona ser abuela? Sal de mi cuarto. Ahora. Está bien, mamá. Pero mañana hablamos bien. Porque las cosas van a tener que cambiar aquí. Un bebé necesita espacio. Necesita tranquilidad. Y necesita una abuela que lo apoye. No una vieja egoísta. Cerró la puerta con fuerza. Bajó las escaleras. Y yo me quedé ahí parada en medio de mi habitación, sintiendo como todo el plan que había hecho con Vicente se desmoronaba. Llamé a Lucía. Hermana, Lorena está embarazada. Por Dios. Mauro dice que no pueden irse ahora. Que ella necesita estabilidad. Fátima, escúchame bien. Esto no cambia nada. Embarazada o no, esa mujer no tiene derecho a tu casa. Ellos son adultos. Pueden rentar un departamento. Pueden buscar ayuda en otro lado. No es tu responsabilidad. Pero es mi nieto Lucía. Tu nieto va a estar bien. Va a nacer en una familia con 2 padres que trabajan. No se va a morir porque no viva en una mansión. Deja de buscar excusas. No son excusas. Es que tienes miedo. Tienes miedo de que si lo sacas nunca vas a conocer a ese bebé. Tienes miedo de que Mauro te castigue quitándote el acceso a tu nieto. Y él lo sabe. Y ella lo sabe. Por eso te lo dijeron ahora. Es manipulación pura, Fátima. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el miedo era real. El miedo de perder no solo a mi hijo, sino también a mi nieto. El miedo de quedarme completamente sola. El miedo de convertirme en esa abuela de la que los niños nunca hablan porque nunca la conocieron. No sé si puedo hacerlo, Lucía. Entonces prepárate para perder tu casa. Porque eso es lo que va a pasar. Van a tener ese bebé ahí. Y después van a decir que el bebé necesita un cuarto propio. Y después van a decir que necesitan la habitación grande porque ya son 3. Y poco a poco te van a arrinconar en el cuarto más pequeño de tu propia casa. Y vas a terminar tus días siendo la sirvienta de tu propia familia. Sus palabras eran duras. Crueles incluso. Pero eran verdad. Y la verdad a veces duele más que cualquier mentira. Dame un día para pensar. Te doy un día. Pero Fátima, por favor, piensa con la cabeza, no con el miedo. Colgué el teléfono. Me acosté en mi cama. Y pasé toda la noche en vela mirando el techo. Pensando. Calculando. Imaginando escenarios. En uno de esos escenarios yo cedía. Los dejaba quedarse. Aceptaba el embarazo como excusa. Y veía cómo mi vida desaparecía lentamente mientras ellos construían la suya sobre mis ruinas. En otro escenario yo seguía adelante con el plan. Les daba la notificación. Los sacaba. Y perdía a mi hijo para siempre. Pero recuperaba mi casa. Mi paz. Mi dignidad. No había un escenario donde todos ganábamos. Alguien tenía que perder. Y tenía que decidir si iba a ser yo otra vez. Como siempre. Como toda la vida. O si esta vez iba a ser diferente. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Me levanté. Me duché. Me vestí. Y bajé a la cocina con mi teléfono en la mano. Marqué el número de Vicente. Fátima, buenos días. ¿Todo bien? Vicente,
Necesito que prepares la notificación de desalojo. Y necesito que la tengas lista para hoy. ¿Estás segura? Completamente segura. Y Vicente, hay algo que necesitas saber. Lorena está embarazada. Eso no cambia nada legalmente, Fátima. Un embarazo no le da derecho a quedarse en tu propiedad sin tu consentimiento. Lo sé. Solo quería que lo supieras. La notificación estará lista a las 3 de la tarde. ¿Quieres que vaya yo a entregársela o prefieres hacerlo tú? Pensé en esa pregunta. Pensé en cómo se sentiría entregarle ese papel a mi hijo. Mirarlo a los ojos y decirle que tenía que irse. Prefiero que vayas tú. Perfecto. Nos vemos a las 3. Colgué el teléfono. Y supe que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea. Y del otro lado estaba esperando una guerra que no sabía si tenía fuerzas para pelear. Pero iba a intentarlo. Porque por primera vez en mi vida estaba eligiendo. Y estaba eligiéndome a mí. Las horas hasta las 3 de la tarde fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Pesado. Difícil de atravesar. Me quedé en mi habitación toda la mañana. Escuchaba a Lorena moverse por la casa. Abrir y cerrar puertas. Hablar por teléfono. Reírse. Como si nada. Como si no hubiera pasado nada anoche. Como si yo no existiera. A mediodía Mauro tocó mi puerta. Mamá, ¿vas a bajar a comer? No tengo hambre. Necesitamos hablar de lo de anoche. No hay nada que hablar, Mauro. Claro que sí. Lorena está muy afectada. Lloró toda la mañana. El médico dijo que no puede estresarse. Es malo para el bebé. Apreté los puños. Respiré profundo. Dile a Lorena que lamento si la hice sentir mal. Pero no voy a disculparme por poner límites en mi propia casa. Límites, mamá. ¿Escuchas lo que dices? Somos tu familia. No deberían existir límites entre familia. Esa frase. Esa maldita frase que había escuchado 1000 veces. La excusa perfecta para justificar cualquier abuso. Cualquier invasión. Cualquier falta de respeto. Vete, Mauro. Tengo cosas que hacer. Escuché sus pasos alejarse. Escuché cómo le decía algo a Lorena en voz baja. Escuché cómo ella respondía con ese tono de víctima que había perfeccionado tan bien. A las 2:30 me arreglé. Me puse mi mejor vestido. El que usaba para ocasiones importantes. Me peiné con cuidado. Me maquillé. Porque necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba verme fuerte. A las 3 en punto sonó el timbre. Bajé las escaleras despacio. Lorena ya estaba abriendo la puerta. Vicente estaba parado afuera con su maletín en la mano. Vestido con traje. Serio. Profesional. Buenas tardes. Busco al señor Mauro Godínez y a la señora Lorena Díaz. Lorena lo miró confundida. ¿Quién es usted? Soy Vicente Martínez, abogado de la señora Fátima Godínez. Fue como si hubiera dejado caer una bomba en medio de la sala. Lorena palideció. Se quedó congelada en la puerta. ¿Abogado? ¿Para qué necesita un abogado? Mauro apareció detrás de ella. Cuando vio a Vicente, su expresión cambió completamente. ¿Qué está pasando aquí? Vicente sacó un sobre de su maletín. Vengo a entregar una notificación formal de desalojo. Por favor, firmen aquí confirmando que recibieron el documento. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía sentir la tensión electrificando el aire. Mauro tomó el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Sus ojos se movían rápido sobre las palabras. Y con cada línea que leía su cara se ponía más roja. Esto es una broma. No es una broma, señor Godínez. Es un documento legal. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Esta es la casa de mi madre. Yo crecí aquí. La casa está a nombre de la señora Fátima Godínez. Ella es la única propietaria. Y ha solicitado formalmente que ustedes desocupen. Lorena me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi odio puro. Usted no puede hacer esto.
Estoy embarazada. Su condición no cambia la legalidad del documento, señora. La ley es clara. Si no hay contrato de arrendamiento, la propietaria tiene derecho a solicitar el desalojo con 30 días de anticipación. No tenemos a dónde ir, gritó. Las lágrimas empezaron a correr por su cara, pero ya no me conmovían. Ya no me hacían dudar. Mauro se acercó a mí. Su cara estaba distorsionada por la rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia? Yo no los traicioné, Mauro. Ustedes me traicionaron a mí. Entraron a mi casa. Tomaron control. Me trataron como si no importara. Y ahora están enfrentando las consecuencias. Vamos a tener un bebé. Y van a criarlo en su propia casa, no en la mía. Eres un monstruo, gritó Lorena. Una vieja egoísta sin corazón. Ojalá nunca conozcas a tu nieto. Ojalá crezca sola y muera sola. Sus palabras me dolieron. No voy a mentir. Me dolieron profundamente. Pero no me rompieron. Porque finalmente entendí algo. Entendí que el amor no puede existir donde no hay respeto. Y ellos nunca me respetaron. Vicente sacó unos papeles adicionales. Señora Fátima, aquí está el duplicado para sus archivos. Y estos son los contactos de 3 cerrajerías. Le recomiendo cambiar las cerraduras el día 31. No antes para evitar problemas legales. Pero tampoco después. Tomé los papeles. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebraba. Gracias, Vicente. Mauro me miraba como si me viera por primera vez. Como si no pudiera creer que yo fuera capaz de esto. Nunca te voy a perdonar, mamá. Nunca. Yo tampoco te voy a perdonar, hijo. Por lo menos no pronto. Pero voy a estar bien. Y ustedes también van a estar bien. Porque son adultos. Y es hora de que actúen como tales. Vicente se despidió. Cerró su maletín. Salió de la casa. Y yo me quedé ahí parada frente a mi hijo y mi nuera viendo cómo todo lo que había sido mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí liberación. Porque finalmente había elegido. Y me había elegido a mí. Los siguientes 30 días fueron una guerra silenciosa. Una batalla fría librada en miradas. En silencios. En palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mauro y Lorena dejaron de hablarme completamente. Pasaban por mi lado como si fuera invisible. Como si ya no existiera. Y en cierta forma eso me dolía más que los gritos. Más que las acusaciones. Porque el silencio era su manera de decirme que ya estaba muerta para ellos. Pero seguí adelante. Porque Lucía me llamaba todos los días. Porque Vicente me mandaba mensajes recordándome que estaba haciendo lo correcto. Y porque por primera vez en años podía dormir sin esa sensación de estar perdiendo el control de mi propia vida. Lorena empezó a traer gente a la casa. Amigos. Familiares. Todos venían a verme con esa mirada de desaprobación. Como si yo fuera el demonio. La villana de la historia. La abuela cruel que echaba a su hijo embarazado a la calle. Su madre vino un día. Una mujer que yo había visto solo 2 veces en mi vida. Se plantó en mi sala con los brazos cruzados y me miró con desprecio. ¿Usted no tiene vergüenza? Echar a una mujer embarazada. Ellos tienen 30 días para encontrar un lugar. Es tiempo suficiente. Mi hija está delicada. El doctor dijo que necesita reposo. Y usted la está estresando. Su hija estuvo lo suficientemente bien para reorganizar toda mi casa sin permiso. Para mover mis muebles. Para tratarme como empleada. Creo que va a sobrevivir un mes más. La mujer abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Porque sabía que tenía razón. Sabía que su hija había abusado de mi hospitalidad. Pero nunca lo iba a admitir. Se fue dando un portazo. Y Lorena subió a su cuarto llorando dramáticamente. Como si fuera la víctima. Como si no hubiera hecho nada malo. Los días se arrastraban. Yo contaba cada uno. 25 días. 20 días. 15 días. Cada mañana marcaba otro número en mi calendario privado. Otro día más cerca de recuperar mi casa. Mi paz.
Mi vida. Mauro intentó la manipulación emocional una última vez. Fue el día 20. Tocó mi puerta a las 11 de la noche. Mamá, ¿puedo pasar? Abrí. Estaba parado ahí con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué quieres, Mauro? Quiero que reconsideres. Por favor. Somos tu familia. Ustedes dejaron de tratarme como familia hace mucho tiempo. No es verdad. Siempre te quisimos. Siempre te respetamos. Mauro, no me mientas. No a estas alturas. Los dos sabemos la verdad. Ustedes querían mi casa. No mi compañía. No mi amor. Mi casa. ¿Y qué si queríamos quedarnos aquí? ¿Qué tiene de malo? Es una casa enorme para una sola persona. Podíamos haber vivido todos juntos. Podías haber conocido a tu nieto. Podíamos haber sido una familia. Una familia donde yo era la sirvienta. Donde yo no tenía voz. Donde yo desaparecía cada vez que venían visitas. Eso no es familia, Mauro. Eso es abuso. Se quedó callado, mirando el piso. Y por un momento pensé que iba a admitirlo. Que iba a pedir perdón de verdad. Que iba a reconocer lo que habían hecho. Pero no lo hizo. Algún día vas a arrepentirte, mamá. Cuando estés sola. Cuando ya nadie te visite. Cuando te des cuenta de que cambiaste a tu familia por una casa vacía. Prefiero una casa vacía a una casa llena de gente que me hace sentir vacía por dentro. Se fue sin decir nada más. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. Los últimos 10 días fueron caóticos. Lorena y Mauro empezaron a empacar. Pero lo hacían con rabia. Tiraban cosas. Rompían cosas. Dejaban desorden por todos lados como venganza infantil. Encontré marcos de fotos rotos. Platos quebrados. Manchas en las paredes que claramente habían hecho a propósito. Era su manera de dejar marca. De hacerme pagar. De asegurarse de que cada rincón de mi casa tuviera un recordatorio de su odio. Pero yo no reaccioné. No les di el gusto de verme enojada. Simplemente tomaba fotos de cada daño. Documentaba todo. Porque Vicente me había dicho que podía cobrarles los daños legalmente si era necesario. El día 29 Lorena hizo su último intento de manipulación. Bajó las escaleras con una mano en su vientre todavía plano. Suegra, el bebé se está moviendo mucho hoy. Creo que siente el estrés de la mudanza. El bebé tiene 2 meses, Lorena. Todavía no se mueve. Su cara se puso roja. Había quedado expuesta en su mentira. Bueno, yo siento algo. Y es culpa suya. Si algo le pasa a mi bebé va a ser su responsabilidad. Si algo le pasa a tu bebé va a ser porque estás usando un embarazo como arma de manipulación en lugar de cuidarte como deberías. Ahora por favor termina de empacar. Mañana es el último día. Subió furiosa las escaleras. Y yo respiré profundo. Un día más. Solo un día más. La noche del día 29 casi no pude dormir. Mañana se iban. Mañana recuperaba mi casa. Mañana empezaba una vida nueva. O tal vez era una vida vieja recuperada. La vida que había perdido cuando dejé que el miedo me controlara. El día 30 amaneció nublado. Como si el cielo mismo estuviera de luto. O tal vez celebrando. No estaba segura. A las 8 de la mañana un camión de mudanzas estacionó frente a mi casa. 2 hombres empezaron a bajar los muebles de Lorena y Mauro. Cama, sofá, cajas y más cajas. Todo lo que habían traído durante estos 2 años. Yo me quedé en la ventana de mi habitación mirando. No bajé. No me despedí. Porque sabía que si los veía a la cara podría debilitarme. Podría dudar. Y no podía darme ese lujo. Lucía estaba conmigo. Había venido desde su ciudad para apoyarme en este día. Estaba parada a mi lado sosteniendo mi mano. Lo estás haciendo bien, hermana. Lo estás haciendo muy bien. A las 11 de la mañana el camión estaba lleno. Mauro y Lorena salieron de la casa por última vez. Ella lloraba. Él tenía la mandíbula apretada. Ninguno miró hacia mi ventana. Ninguno se despidió. Subieron al auto. El camión arrancó. Y se fueron.
Se fueron. Me quedé ahí parada viendo cómo desaparecían al final de la calle. Y entonces algo extraño pasó. Empecé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de victoria silenciosa. Lucía me abrazó. Ya pasó, Fátima. Ya pasó. A las 12 del mediodía llegó el cerrajero. Cambió todas las cerraduras. Puerta principal, puerta trasera, reja del jardín. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas. Llaves que solo yo tenía. Llaves que representaban mi libertad recuperada. Cuando el cerrajero se fue, caminé por mi casa despacio. Habitación por habitación. Tocando las paredes. Respirando mi propio espacio. Viendo los espacios vacíos donde habían estado sus cosas. La casa se sentía más grande. Más limpia. Más mía. Y aunque sabía que vendrían días difíciles. Que tal vez Mauro nunca me perdonaría. Que tal vez nunca conocería a mi nieto. También sabía algo más importante. Sabía que había recuperado mi dignidad. Y eso valía más que cualquier cosa. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que recuperé mi casa. Mi espacio. Mi vida. Los primeros días fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Hubo momentos en que dudé. Momentos en que tomé el teléfono para llamar a Mauro y decirle que podía regresar. Que lo perdonaba todo. Que solo quería tener a mi familia de vuelta. Pero Lucía estaba ahí. Recordándome por qué había tomado esa decisión. Recordándome todo lo que había soportado. Y poco a poco el silencio dejó de asustarme. Empezó a sentirse como paz. Contraté a alguien para reparar los daños que dejaron. Las paredes manchadas fueron pintadas. Los marcos rotos fueron reemplazados. El aparador de mi abuela volvió a su lugar en el comedor. Y lentamente mi casa volvió a ser mía. No solo en los papeles. En el alma. Mauro no me habló durante 4 meses. 4 meses de silencio absoluto. Sin llamadas. Sin mensajes. Como si yo hubiera muerto para él. Y no voy a mentir. Dolió. Dolió cada día. Cada noche. Cada vez que veía algo que me recordaba a él cuando era niño. Pero el dolor no me rompió. Me fortaleció. En el mes 5 recibí un mensaje. Era de Mauro. Mamá, Lorena tuvo al bebé. Es niña. Se llama Sofía. Está bien. Las 2 están bien. Lloré cuando leí ese mensaje. Lloré de alegría porque mi nieta había nacido sana. Y lloré de tristeza porque no estuve ahí. Porque no pude conocerla. Porque mi propia decisión me había costado ese momento. Respondí. Felicidades, hijo. Me alegro mucho. Espero que algún día pueda conocerla. No hubo respuesta durante 2 semanas. Y entonces, una tarde de domingo, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Mauro. Solo. Sin Lorena. Con una expresión que no había visto en años. Una expresión humilde. Casi avergonzada. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El mismo sofá donde todo había empezado a desmoronarse años atrás. Quería pedirte perdón. Las palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba escucharlas. No después de todo. Tenías razón, mamá. En todo. Lorena y yo te tratamos horrible. Te faltamos al respeto. Intentamos robarte tu casa. Tu paz. Y no hay excusa para eso. ¿Por qué ahora, Mauro? ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ser padre me hizo entender cosas que no entendía antes. Cuando sostengo a Sofía en mis brazos, pienso en todo lo que tú hiciste por mí. En todos los sacrificios. Y me da vergüenza recordar cómo te pagué. Las lágrimas corrían por su cara. Y esta vez no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas reales. Lorena y yo rentamos un departamento. Es pequeño. Es caro. Es difícil. Pero es nuestro. Y aprendí que tener algo propio significa más cuando lo consigues con tu propio esfuerzo. Me levanté. Caminé hacia él. Y lo abracé.
Porque aunque el daño había sido profundo, seguía siendo mi hijo. Y el amor de madre no desaparece. Solo se transforma. Te perdono, Mauro. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo sé, mamá. Y no quiero que vuelvan a ser como antes. Quiero que sean mejor. Quiero que construyamos algo nuevo. Algo basado en respeto. No en obligación. Pasamos esa tarde conversando. De verdad conversando. Como no lo habíamos hecho en años. Me mostró fotos de Sofía. Me contó sobre las desveladas. Sobre los pañales. Sobre lo difícil y hermoso que era ser padre. Y cuando se fue, horas después, me prometió que la próxima vez traería a Sofía para que la conociera. Esa promesa se cumplió 2 semanas después. Mauro llegó con Lorena y con mi nieta. Lorena estaba diferente. Más callada. Más humilde. También pidió perdón. Y aunque todavía hay tensión entre nosotras, sé que el tiempo puede sanar muchas cosas. Sostuve a Sofía en mis brazos. La miré a los ojos. Y entendí que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada momento de soledad. Cada segundo de duda. Porque ahora tenía algo que no tenía antes. Tenía respeto. Tenía límites claros. Tenía una relación con mi hijo basada en honestidad y no en manipulación. Hoy vivo sola en mi casa. La casa que compré con Roberto. La casa que casi pierdo. La casa que recuperé con dignidad. Veo a Mauro y a mi nieta cada 2 semanas. No viven conmigo. Probablemente nunca vivirán conmigo otra vez. Y está bien. Porque aprendí que amar a alguien no significa sacrificarte hasta desaparecer. A veces pienso en las mujeres que están leyendo esta historia. Las que están pasando por algo similar. Las que sienten que no tienen opciones. Las que creen que el amor de madre significa aguantar todo. Y quiero decirles algo. Ustedes valen. Su paz vale. Su dignidad vale. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es suyo. Nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismas. Yo lo hice a los 67 años. Y si yo pude, ustedes también pueden. Mi nombre es Fátima Godínez. Tengo 68 años. Soy viuda. Soy madre. Soy abuela. Y soy dueña de mi propia vida. Y eso nadie me lo puede quitar.